Estamos recibiendo, hablando de tesoros nacionales, a Leticia Ponazzo. Ella es licenciada en comunicación y autora de este libro, El lenguaje del silencio. Bienvenida, Leticia, un gustazo tenerte aquí. Muchas gracias. Un placer. ¿Qué libro, qué tema raro, ¿no? Curioso. Curioso. Bueno, pero por eso es el libro. Sin duda. Para sacarnos todos los prejuicios que tenemos del cementerio. Alfredo Zitarrosa, que vivía frente al cementerio central, en donde, bueno, casi llegando por Aquiles Lanza, casi llegando a Gonzalo Ramírez, decía, ¿no?, que de tanto vivir frente al cementerio ya no me asustan la muerte ni sus misterios. Y eso es real, porque yo vivo frente al cementerio. Claro. Además, ¿por qué te llamó la atención este precisamente? Bueno, el cementerio central es el primer cementerio que hubo en la ciudad, el primer construido. Antes, los que fallecían eran enterrados en las iglesias. Y bueno, cuando la ciudad de Montevideo empezó a crecer, se necesitaba otro espacio, pero además en aquella época las enfermedades y las pestes eran muy comunes, se convivía con la muerte, ¿no? Cólera, fiebre amarilla, etc. Entonces, bueno, estas dos situaciones hicieron que se buscara un lugar fuera de la ciudad. ¿Fuera de la ciudad? Claro. En aquel entonces. Sí, sí, sí. Hoy está muy cerca. Hoy estamos en el medio, en el centro. Quedó enclavado en el centro de la ciudad y en un lugar privilegiado, enfrente al Río de la Plata. Entonces, bueno, se crea un primer cementerio, el cual era de ladrillos y barro, entonces al poco tiempo queda destruido y se crea el cementerio nuevo, que hoy se conoce como Cementerio Central de Montevideo. Y bueno, y este cementerio tenía que cumplir con ciertos parámetros estéticos, con una visión estética que venía delineada de Europa, principalmente de París. Entonces no solo era un lugar de enterrar y recordar a los muertos, sino que era un lugar para hacer sociales, para que la gente pudiera ir a hacer negocios, pero además era un lugar de paseo, era un lugar lindo. Estamos en el, digo, es un lugar lindo, ¿no? Digo, es un lugar lindo. A ver, cualquier cementerio que uno vaya, obviamente, a acompañar a alguien, no es momento para a disfrutar del arte, de las estatuas fúnebres, ¿no? Pero cuando uno va sin tener que acompañar a nadie, ¿no? Sí. Es cuando uno tiene otra mirada del cementerio. Por eso, Nos tendríamos que dar esa segunda oportunidad, esa otra mirada del cementerio, ¿no? El objetivo de este libro también es esto que vos decís, salir un poco de este lugar frío, llamémoslo así, a un lugar que no se está hablando sobre nosotros, sobre nuestra sociedad, sobre nuestra economía, sobre nuestra historia, sobre nuestros gustos estéticos. Claro. Y ver un montón de esculturas, de conocer artistas, de conocer diferentes materiales de construcción y sobre todo, y las personalidades destacadas que... Claro, porque en principio, digo, debe haber sido un cementerio para enterrar a los que estaban. ¿Cuándo el cementerio central se convirtió en lo que vendría a ser la Recoleta en Argentina, ¿no? O sea, el cementerio como ilustre, por decirlo de alguna manera. Siempre. Siempre, porque era el cementerio lo que marca también en su representación discursiva, también son órdenes de poder. Entonces, la gente más acaudalada o con mayor renombre cultural o social era quienes estaban enterrados allí. Hasta el día de hoy, ¿no? De hecho, está el Panteón Nacional. Claro, que el Panteón Nacional representa el mayor estatus dentro del cementerio, porque además dentro del cementerio también hay estatus. Quienes están enterrados, depositados en la rotonda, son de la clase social más alta y más respetada. Ajá. Después podemos ver los centros y cuanto más alejados de estos lugares, bueno, menos renombre se tiene. Yo mientras tú hablas estoy mirando las estatuas, digo, que de hecho conozco porque vivo al frente, ya te digo, Sí. Y son una maravilla, ¿no? Son obras de arte. Mirá ese momento. Son ¿no? obras de arte que si estuvieran fuera del cementerio tendrían quizás otra relevancia social.
se le daría más importancia. Cualquiera de estas construcciones podrían estar en cualquiera de las plazas de Montevideo. Mirá, además la simbología, ¿no? Mirá ¿quién va a ver si no es una visita turística de repente a un cementerio? Ese calado, ese nivel de detalle Sí, que por tenía, supuesto. ¿no? Y te cuento que estas esculturas, Sí. muchas, eran pedidas por encargo. ¿Esto qué quería decir? Que había dos opciones. O uno, bueno, se lo pedías a algún escultor que era de aquí, del país. Sí. O podías mandar una fotografía, un daguerrotipo en aquel momento a algún escultor europeo. Ajá. O, bueno, quienes podían pagaban su pasaje en barco a un mes de viaje, iban con ese daguerrotipo y el escultor les hacía. Pero también había catálogos generales, que uno podía elegir, bueno, a mí me parece que esto puede hacer una simbología de lo que yo quiero expresar. Bueno, me gusta, o porque simplemente le gustaba. Sí. ¿No? Entonces, por eso digo que hay varias esculturas, por ejemplo, el Cruzeiro Gallego, que es la cruz que está en el segundo cuerpo, también uno de los puntos estratégicos. Podemos ver la rotonda, el cementerio, el Cruzeiro Gallego y el Panteón de Valle Verde. Estos son los 3 puntos más importantes. Pero este Cruzeiro Gallego no es una escultura funeraria en sí, es una escultura que simboliza los cruces de camino. Entonces lo podemos ver también en varias ciudades, sobre todo españolas, en estos cruces de caminos en cualquier caso. Claro. Entonces podemos ver simbología que no es funeraria en sí y que también nos habla de estos discursos sociales y lo que era importante en esa época. Perfecto. Leticia, te agradecemos enormemente que hayas llegado hasta aquí, que el libro que es una maravilla, que nos da la posibilidad de ver a los cementerios de otra manera, ¿verdad? Sí. De aprovechar el turismo funerario, que sabemos que lo hay, porque alguien va a Europa y enseguida va a ver yo qué sé, a Jim Morrison o a Lautremont o lo que sea. Lo mismo sucede aquí en nuestro país. Sí. Así que te agradezco el rescate que has hecho, Bueno. entonces, de esa maravilla. Muchas gracias. Y mañana los invitamos a todos a la charla que va a haber en la cafetería El Cafetal en 8 de octubre a las 18 horas. Y nada, vamos a tener una charla hablando de estos temas. Genial, y más. me encanta. Placer Gracias. total, Leticia.